Listo. Hola, hola. Nuevamente por acá con un live muy emocionada, por supuesto, porque como ya muchos de los que me conocen saben, me encanta comunicar sobre este mundo sibarita, este mundo de hoy, bebidas, como vieron el título del live, que son bebidas que apasionan, vino y café. Ya veremos esos momentos de compartirlas, de dos bebidas muy interesantes que tienen apasionados las dos y que hoy tengo un invitado fantástico que aquí ya lo veo saludando, ¿no? Aquí está Alejandro Damián, hoy es mi compañero de esta charla fantástica. Él, por su lado, con el café, yo hablaré de vino, combinaremos lo que tiene de similitud, lo que tienen de aquí ya está Alejandro por entrar a hablar conmigo, a compartir junto conmigo. Eso, ya. Hola, Ale. Hola Qué bueno. Catalina, ¿cómo estás? Cata, Muy Cata para los bien. amigos. Cata para los amigos y De catas de repente catas. me di cuenta que sonaba muy serio, pero sí, catas de Suena a catas. regaño. Suena a Sí, sí, sí. regaño. Y para los chilenos, que por aquí ya veo que se van uniendo, también para los chilenos, eso es como te retan, ¿no? Eso es, te ¿Ah, están sí? diciendo, los chilenos dicen retar, lo que en Colombia decimos regañar, ¿no? Muy bien, Así muy es, bien. Ale. Qué Pues bueno que estemos agradecido, aquí. no, agradecido contigo por la invitación. Para mí es una gran oportunidad siempre saludarte cada día que hablo contigo, aunque sea de manera informal y ahora incluso por esta vía, siempre uno aprende de vinos y de las recomendaciones para mejorar los perfiles sensoriales y aquí estamos. Y pues yo de café, mira, en mi tierra colombiana, pero voy a aprender de café de manos de un mexicano, porque es que a cada cual lo suyo. Y México también está haciendo cosas fantásticas en café. Así que cada cual lo suyo. Además, yo sé que tú, así como yo con vinos, pues uno no se queda solo en la tierrita, uno expande el territorio en paladar y en cultura de aquello que le llama la atención. Y bueno, aquí la mayoría, pues claro, están a través de mi Instagram, pero la mayoría saben quién, pues me conocen, pero para los que no, breve, y ya después ya les presento a Alejandro, pues yo me dedico a esto del mundo de las bebidas alcohólicas hace como 13, 14 años oficialmente, ¿no? Viene acompañándome este gusto desde mucho antes y pues de base soy abogada y también soy sommelier. Y Alejandro, que es un Q-Grader, que quiero que nos cuentes qué es eso, esa certificación que te acompaña. Entonces, Alejandro Damián, nos conocemos, Ale, yo estaba haciendo cuentas de hace más o menos 12 años, creo que es que nos conocemos por ahí. Es, voy a decir, una de mis personas favoritas. Alejandro tiene un carisma fantástico, es de esas personas que se hace querer y que se deja querer y y eso es de pocos, eso es de pocos, eso es un don de pocos. Y Ale nos conocimos porque él muy osadamente, pero se le aplaude y se le agradece, construyó un wine bar en Bogotá en la 93 llamado Balché Wine Bar, un sitio espectacular, unos muebles de diseño preciosos, tan bien conceptualizado el sitio. Lamento, una vez más pido excusas, no estaba preparado este mercado para algo tan increíble como lo que tú tenías ahí y pues nos tocó perderlo, Ale. Pero ahí nos Mira, conocimos tú y yo y dale. sí, no, sí, fue una gran oportunidad. La verdad es que en los negocios siempre hay un riesgo y siempre existe ese gusanito de la adrenalina del atrevimiento. Y nosotros en ese momento sabíamos que era una propuesta atrevida, que mucha gente la disfrutó y que nos tocó, bueno, es de mis mejores épocas en la vida el tiempo que duró este concepto y además que me permitió también adentrarme mucho en la cultura. Ojalá hubiese podido yo conocer más de todo el territorio colombiano. Con nosotros trabajó mucha gente y a través de ellos conocí también sus tradiciones, gente de la costa, gente del sur. Y entonces empecé a ver las diferencias y los gentilicios y yo Ah, soy un enamorado de Colombia. Yo siempre he hecho este chiste que me contaron en Colombia y lo repito a todas partes del mundo que decía, no, los colombianos tenemos un problema de identidad porque hay gente que se siente
primo del príncipe Carlos de Inglaterra, hay otros que se sí. sienten que nacieron en Nueva York, en Sudamérica, y los pobres nos creemos mexicanos, ¿no? Entonces, Sí, yo estaba encantado con esa definición porque, pues sí, sí, siempre hay un mariachi de por medio y sí, mira que he vivido, así no es. solo desde entonces que tuvimos esta oportunidad de Ujú. conocernos porque pues hubo este común interés sobre los vinos y sobre todo aquello que tiene que ver con sibaritar. Ahora tú Ajá, lo así usas es. muy bien como un eslogan, Sí, sino sí, también porque, digamos, estábamos en esto también de explorar. A mí me impresiona mucho en sí, Colombia la diversidad que hay de oferta de caldos, de vinos de distintos países, y eso fue lo sí, es que cierto. nos hizo coincidir. Y después yo he vuelto, porque, bueno, pues vino no fue, pero entonces dije, bueno, ahora vamos con café, que siempre ha sido también una pasión secreta. Y curiosamente Sí. yo pensaba que tomaba buen café, te confieso, como Y muchas ups. personas que tomamos café, creemos que somos buenos bebedores de café y poco a poco, entre mis andanzas por Colombia, por Venezuela y Ujú. ahora que regresé a México, que es mi país natal, empecé a formarme como catador de café. Y esta Que eso es tu título, ¿no? certificación es una Sí, certificación internacional que se llama Q-Grader o catador Q. Y es sí, un proceso muy largo. En realidad, lo que se hizo a nivel mundial fue homogenizar el protocolo para establecer o valorar un café de sí, especialidad en particular. Y entonces, sí, para obtener una certificación de sí. Q-Grader, tú tienes que hacer, hay gente que habla de 20 exámenes, pero en realidad son 19 exámenes, de los Ah, ok. cuales uno solo es escrito y los otros 18 son completamente sensoriales. Pero claro que Sí, después de un entrenamiento aproximado, digamos, tú ya tienes que tener ciertas nociones, pero después tienes que sí. llegar con un entrenamiento de 3 días antes de que empiecen los exámenes y te Ok. parecen como 20 o como 30 en realidad. Quedas, imagínate, Ya. todo el día estar tomando café. No se supone que no lo tragas, se supone que como en vino, cuando estás catando, el paladar Sí. te da esta herramienta para poder tomar una Ujú. decisión sobre lo que estás probando. Pero en café siempre, de repente hay unos cafés que pruebas que tú dices, no, este sí me lo, como en vino, ¿no? O sea, Esto yo sí me lo entiendo que, tomo. sí, Y después esto no quedas lo voy como a una volver. comadreja, ¿no? No quedas Sí, como sí, una sí. comadreja. Sí. Ya para la quinta copa o para la segunda hora de catación ya no sabes lo que estás catando, ¿no? Entonces, Absolutamente alterado, claro. Ale, tengo una pregunta que me surgió a raíz de averiguar un poco más sobre tu título. sí. Vi que hay Q-Grader para café arábica y que el de café robusta es R-Grader. ¿Es así tan dividido? Sí, ahí, de hecho, se llama Instituto de Calidad de Café, Ujú. Quality Coffee Institute, es una organización sin Sí. fines de lucro que tiene sede en Estados Unidos, tiene una formación técnica para catadores Ujú. y recordemos que hay dos variedades, más bien Ujú. principales, porque hay Sí, más, pero las dos más sí. comunes son el café arábica y el café robusta. Las principales Ujú. diferencias es, café arábica tiene la posibilidad de ofrecerte mejor perfil sensorial, es un café mucho Sí, más aromático, más delicado, también es muy susceptible a enfermarse, por ejemplo, con roya, que es sí, la mayor amenaza, sobre todo para un productor o para un cafetal. sí. Y el café robusta, su principal característica es, digamos, es un café muy resistente, crece al sol, no necesita mayores cuidados y ahora se están haciendo buenos cafés robusta con procesos adecuados Ok. que en un futuro existe, aquí me voy a adelantar un poquito lo que quería contarles, pero Ujú. existe aquel dilema de si seguimos protegiendo los cafés arábicas de la plaga, que parece que con el cambio Sí, climático las cosas se ponen complicadas, o si vamos sí. a ir hacia los robustas o hacia una hibridación, que es Mezcla, como, una sí, hibridación. Sí, sí, en Colombia de hecho tienen un perfil que se llama Castillo de café de sí, especialidad, que es una hibridación de robusta con arábica que se creó en sí. Colombia con el propósito de hacerlo más resistente a la roya. Entonces,
Ok, tienes certificaciones en ambas categorías. La más sí, popular, obviamente, porque es ahorita es un café mejor valorado económicamente y también desde el punto de vista sensorial, claro. es de Arábica y hay alrededor de 6.300 catadores a nivel mundial, de los cuales cerca de 300 están en Colombia. Ah, mira, bueno, este Sí. es un foco y todas estas ventanas nos resultan propicias para comunicar más adecuadamente sobre estos productos que perdemos mucho de vista y que en la medida en que nos podamos volver consumidores más correctos, con mejor criterio, vamos a tener más placer, vamos a ser más sibaritas, ¿no? Así que eso es el propósito de esto que estamos haciendo acá, construir un poco más de conocimiento a través de esta trenza que vamos a tejer hoy entre vino y café. Y comencemos un poco a hablar de esto, de los momentos del café, Ale, porque, claro, tenemos mañana, tarde y noche para tomar una y otra. Y uno durante el día, yo hago eso, a ver, entonces comienzo por uno, después me voy hacia el otro, después entonces en la tarde el otro y cierro en la noche con otro. En la mañana, pues uno no pensaría tanto en alcohol. Hay gente que dice alcohol no en la mañana, pero hay cócteles clásicos para la mañana y nos quedamos solo con el vino para no alargarlo. Pues unos huevos con una champaña, unos huevos con caviar y champaña, por Dios, Por eso es supuesto. un desayuno fantástico. Un vino rosado en la mañana también viene muy bien o un cóctel clásico de vino y pues a la mañana es una mimosa, vino y Sí. naranja. Entonces, Ujú. ahí está el alcohol en la mañana, pero por supuesto la mañana es territorio del café. Y aquí va mi primera pregunta para ti, o la segunda o tercera, ya creo que va. Ale, ¿tú con qué café desayunas? Mira, nosotros en casa siempre, y a mí particularmente, siempre estoy tomando un varietal diferente, un proceso diferente. Ahorita vamos a hablar de procesos, pero es lo mismo cuando, y digamos, al que le gusta es explorar, digamos, los paladares, Ujú. la parte sensorial, eso, y yo creo que aquí nos vamos a ver retratados más de uno. Cuando te gusta, Ujú. por ejemplo, explorar vinos, también te gusta explorar comidas, te gusta explorar, o sea, tú llegas a un Claro. restaurante y no pides lo mismo de siempre, si eres esta persona Ujú. atrevida, a veces tú puedes Sí, decirle al yo no chef pido lo como, mismo de siempre. Sí. sí, a veces como con la película Ratatouille, que me encanta esa frase cuando dígale al chef Sí, que me sorprenda, ¿no? Entonces, en mi sí. caso, todas las mañanas trato de sorprenderme a mí mismo, Ok. variando el tipo de café, pero siempre la constante va a ser un café, lo que sería un café filtrado, que es un Ok. café que se extrae solo con la infusión de agua. Una de Ujú. las primeras cosas que yo empecé a hacer, primero sin saberlo, fíjate, empecé a crearme el hábito de tomar café sin azúcar, ¿no? Porque Ah, yo bueno, hace rato lo creé, hace todos ratísimo, sabemos sí, que el azúcar pues solo endulza, pero no te sirve para nada, ¿no? Sino todo lo contrario. Pero sí, un día llegué esto en mis tiempos de ujú, iniciado de café, cuando yo creía, te digo, que tomaba café, entonces empecé a probar el café sin azúcar y el paladar obviamente se acostumbra porque empiezas a percibir otras cosas, porque tus pupilas gustativas se expanden, ¿no? Se vuelven más sí, sensibles. Es como cuando le bajas la sal también. Algunos, sí, a tu ingesta, un poquito de sal o un poquito de especia, tú lo empiezas a percibir de mejor manera. Entonces, claro, una constante, después obviamente me di cuenta que el café no necesita azúcar, porque es como si le echaras azúcar en una copa de vino. Parece distorsionas el sabor, sí, una arbitrariedad, pero sí, tenemos que empezar por el concepto de que el café es una fruta y como tal tiene azúcar. Es decir, un tiene azúcar, mango, exacto, un plátano, un banano sí, tiene azúcar, una piña muy madura tiene más azúcar que una piña ujú, verde. Entonces, el café también tiene azúcar y eso es una cosa que ayuda mucho a percibirlo de mejor manera. Entonces, todas las mañanas puede ser de un estado, de otro, incluso de otro país y de diferentes claro, procesos, la forma como tomo ok, café. Y yo no soy médico, pero entiendo por los que he escuchado de los médicos, el café tiene menos de 1% de cafeína. ah, Entonces, ok, hay personas que pueden tomar
3 y hasta 4 tazas de café sin ningún problema. Sí, A partir de la quinta, sexta, ya tu consumo de cafeína ya empieza a generar algunas sí. alteraciones de estados emocionales. Pero con 3 al día, yo más o menos que es mi dosis, y cuando me tomo la cuarta Sí, yo la siento. Tengo claro. amigos que toman café antes de dormir y sin problema, cosa Yo que tengo un yo amigo haría también que también. hace eso. No, no, yo la Sí, verdad es que no, porque sí termina alterándome. A mí sí me deja, a mí la segunda, si tomara dos cafés seguidos, la segunda de verdad me deja como una comadreja, me altera así, ¿no? Eso. Pero fíjate entonces que ahí va uno alternando entre café en la mañana, insisto, es el territorio del café. Comienza, hay gente que está, así como los uruguayos con el mate, hay gente que está con su cafecito todo el día sí, sí, en la sí, mano. correcto. La tarde es territorio de ambos plenamente, me refiero, uno en la buena práctica debería tomar vino con el almuerzo y cerrar el almuerzo con una buena taza de café, ¿no? Y la noche, pues algunos prefieren tomar té, tomar café hasta la tardecita y el vino es más territorio nocturno, ¿no? Cuando ya la gente está en esparcimiento, por eso digo, van entrelazándose uno y otros. Ahí están los distintos momentos de beber uno y otro, pero además no solo el tiempo durante el día, sino que ambos son compañeros de, y tú me lo planteabas, de negociaciones, de buenas charlas, de catalizadores de penas, reunión con amigos, qué mejor que un punto de encuentro para un café que después se convierta en vino y acompañan las anécdotas. Ambos, si se quiere, terminan siendo confidentes, ¿o no? Mira, ¿Cierto? yo creo que son rituales, ¿no? Y que en eso se Son comparte rituales. Ujú. sí, digamos, eh, a mí me llamaba mucho la atención cuando empezamos a conversar esto y me encantó la idea de unirnos en esta charla porque yo decía, cuando tú invitas efectivamente a un negocio, pero vamos a llevarlo a una historia romántica, o sea, dependiendo de la hora tú invitas, quieres ir por un café, Sí, difícilmente le dirías a alguien, quieres ir por una copa de vino a la primera, ¿no? Pero pues por un café sí, a lo mejor un café implica, te tengo que contar algo, entonces, eso. vamos Ujú. por un café y ya tú sabes que no es solo el café, ¿sabes? Sino que hay allí Sí, una connotación de las cosas que van a sí, ocurrir y hay grandes historias que yo conozco que empiezan por un café y culminan con una copa de vino, ¿no? Hay una y frase eso muy es famosa seguido. de que decían todos son mortales hasta el primer beso o la segunda copa de vino, que creo que es Sí, de Eduardo Galeano. Entonces, puede ser. Ajá. todavía no conozco una que diga todos somos mortales hasta la segunda taza de café, porque probablemente No, tomaría la tercera para que ya te sientas invencible. claro. Pero sí Sí, creo que como ritual, el café y el vino comparten mucho de esta cosa que nos une como seres humanos, ¿no? Como compañeros. absolutamente, Mira, absolutamente. te tengo que Y te decir generan un que, espacio para abrirte un poco más como persona y para comunicar un poco más de tus emociones. Te abren ese espacio, ¿no? sí, sí, te tengo que contar que he estado más o menos, mientras estamos hablando, he estado viendo que hay amigos de Trinidad y Tobago que están aquí viéndonos, hay de México, hay gente de Panamá, hay gente de Venezuela, Sí, hay amigos de Colombia, entonces estamos bien plural y yo creo que de eso se trata también también. cuando hablamos Ujú, de café y vino, porque pues claro. son muy, muy sociables, muy socializables, mejor dicho. Son Sí, convocadores ambos. Yo no sé qué totalmente, tanto aunque convoque un jugo de naranja, ¿no? Aunque lo queremos, pero no sé qué tanto. Ven, te invito a un jugo de naranja, ¿no? sí, sí, a Es mí me llama una mucho esa. la atención, fíjate, ahí en cuanto a costumbres, por Sí, ejemplo, Colombia, los colombianos, sobre todo en Bogotá, pues hay esta idea de que tal vez es un momento en el cual te escapas de la oficina, pero te vas para el café como después sí, de las 9:30, 10, más o menos como un break, sí, ¿no? En cierto. Venezuela, donde yo viví muchos años, es lo que haces primero antes de ir a la oficina. Primero vas Ah, por un ok, café y perfecto. prácticamente desayunas un café, mucha gente que solo desayuna un Vale. café y lo acompaña con un pancito. Y en Sí, México somos más de tarde, ¿sabes? Porque además en México tuvimos, aprendimos el mal hábito de tomar
café soluble. Imagínate un país productor. Creo que No, también esto no. pasa en Colombia, Pero pero muchísimo, no. muchísimo, sí. Sí, entonces el Ajá, café soluble, la gente, sobre todo nuestras abuelas o nuestras madres tomaban sí, café. La mía tomaba café de lo que llamamos de calcetín, que es un filtrado, sí, sí, pero lo tomaban en la tarde, más que a claro. otra hora. Todas las Ujú, tardes era el momento del café. Pero, por ejemplo, en claro, Venezuela, café va de primero, son grandes consumidores de sí, café, y Colombia es más como un break social a media mañana o a media tarde, que tú vas a sí, la barra y hay una cola muy grande, ¿no? Y una algarabía, además. absolutamente. Claro, siempre está hasta más o menos las 5 de la tarde es cuando usualmente te das permiso, algunos más osados se pasan y se toman un café antes de ir a dormir, pero digamos que 5 de la tarde en Colombia es como el límite y ya después al vino y quisiera de verdad que sucedieran dos cosas. Uno, que tomáramos café respetando un poco más el producto, entendiéramos más qué producto estamos tomando, nos detuviéramos ante la taza y respiráramos ese aroma y comprendiéramos qué hay ahí. Y lo otro, pues que le abriéramos más espacio al vino, ¿no? Entonces, los dos hay que generarles que todos esos momentos que ya les estamos abriendo, pues sean incluso un poco más amables. Y aquí viene otra pregunta, las similitudes. Empiezo yo a responder esta parte porque para hablar de eso que tienen, hay muchas similitudes entre el café y el vino, pero hay una en especial que es un concepto lindísimo, que es el concepto de terroir, el terruño, pero no solo el terruño, sino el suelo, el clima, la mano de hombre, del hombre, la receta, el saber hacer, la tradición. Ese es el concepto de terroir. Por supuesto, el vino separa, está anclado en ese concepto de terroir. Yo siempre digo que cuando uno se toma una copa de vino, está tomando terroir, está tomando esa conjugación de esos distintos factores que afectan el producto. Y el café también. Me atrevería a decir que todos, si nos ponemos a ver incluso el jugo de naranja, que yo lo tomo un poco para reírme de él, como haciéndole un poco de bullying, estoy clara que también habrá cultivos, que los cultivos de naranja estarán afectados por eso, pero el café también hoy en día tiene un clarísimo reconocimiento del terruño, de los pisos térmicos, de las altitudes, y después hablaremos de las latitudes, Fíjate que ¿no? en café hay un caso, ahorita recuerdo particular, Ujú, el geisha es un varietal del cual vamos a estar familiarizados ujú. más Sí, aún en los próximos 10 años, sí, pero se volvió un varietal que es un fenómeno ganador de competencias, sí, porque oído. es un café que arroja perfiles muy delicados, florales, tiene, o sea, alimonado, ¿sabes? Tiene es muy sutil. Yo, geisha, cuando hablo de un Sí. geisha, me imagino, A geisha la es mujer, femenino. a Sí, la o sea, geisha, ¿te la imaginas? no, no, esa ¿Complaciente no, será? pero, pero sí es por Aquí su tenemos a Ezequiel, delicadeza. lo saludo, paréntesis, a Ezequiel que lo saludo, y el otro día nos puede contar, que es sexólogo muy reconocido de Argentina, el otro día nos puede contar sobre las geishas complacientes, Mira, pero yo quiero cuéntanos saludar, sobre aquí tu café está geisha. un buen amigo, bueno, hay amigo, está mi Ujú, amigo Darberis Rivas de Venezuela, es un experto sí, catador y de procesos. Está don perfecto, Elías Roa, que es un productor en Colombia, sí, muy respetado. Están Valentina en Panamá, que es una Q-Grader y una catadora excepcional, junto con Claudia Pedrosa, que es prácticamente una de mis maestras que me enseñó, ella es de wow, Veracruz, de Coatepec, saludos a Coatepec, pero ahora perfecto. está de visita en Boquete, en Panamá, y están Ujú, saludando en un momento. Aquí don Elías nos manda saludos. Fíjate, lo que te iba a contar del geisha y de los terruños, por ejemplo, el ujú, geisha colombiano sabe muy diferente. Originalmente ese es un varietal de Etiopía que se sí, creía sí, desaparecido y lo rescatan los panameños y lo vuelven un fenómeno mundial de café de sí, especialidad. Entonces, tenemos el geisha de Panamá y todo el mundo ahora está sembrando geisha porque, pues obviamente por la experiencia sí, en Panamá, todo el mundo quiere esos reportes. Por sí. ejemplo, hay una muestra que hace 2 años, creo, obtuvo 98 de 100 puntos, imagínate, y no era Sí. Robert Parker inflando los puntajes acá, pero pero sí los obtuvo y Ajá, entonces todo el mundo ahora quiere geishas, pero los geishas saben diferentes dependiendo si es de Guatemala,
si es de Panamá, si Claro, es de Colombia o de México. son cepas que delatan el terruño. Para Sí, identificar similitudes de eso con vinos, en vinos hay dos cepas que hacen eso. En tintos, la uva Syrah canta el terruño y en blancos, la uva Riesling. No solo además de adaptarse, sí que saben a aquel terreno y aquellas condiciones en donde están sembrados. Así que esas dos son particulares en delatar ese terruño, ¿no? Mira, por ahí he ya empiezo escuchado a también comparar. que el Chardonnay californiano y digamos en Mm. otras partes tiene otro perfil, o el Cabernet también Ah, no, todo. sabe A la hora de la diferente. mañana, si uno se va punto a punto, todas sufrirían de eso, pero las que más claramente lo evidencian son esas dos. Cada uva en últimas termina obedeciendo al terroir, a la zona donde está sembrado, más el clima, más la mano del hombre, ¿no? El enólogo como el chef termina haciendo lo suyo y marcando el perfil que quiere marcar. Pero en cuanto a esa sensibilidad del terruño, esas dos particularmente son bastante reconocidas por eso, ¿no? Aquí para compartir con los amigos en el tema del terroir en el café, pues siempre va a influir, y en esto tenemos Mm. muchas similitudes con vinos, las horas de sol, la exposición a los vientos Absolutamente. oceánicos, o dependiendo de qué Si es parte. pendiente, si el suelo está si está en pendiente, la ladera, si está más plano, eso afecta Y bastante, ¿no? definitivamente la composición del suelo, que es una de las primeras cosas bueno, ahora se están haciendo más como una práctica para mejorar procesos, Sí, estudiar la composición claro, del suelo, porque hay sí, cosas que se pueden hacer en ciertos terrenos y otras que no, sí. y eso va definiendo. Yo creo que en Ujú. café, si bien es cierto lo que te comentaba, que un geisha puede saber de diferente forma, así sea el mismo varietal Ujú. en diferentes países, todavía no tenemos bien formateado el tema de los terruños, Sí, es decir, claro que, ok, por ejemplo, los costarricenses, por ejemplo, los ticos desarrollaron más bien dicho un proceso honey y lo perfeccionaron, que es un proceso particular que arroja un perfil distinto a un café lavado, como tradicionalmente se ha hecho. ok. Entonces, tú empezaste a ver que ciertos países se empezaron a especializar en ciertos perfiles de procesos y también en ciertos varietales, y Sí, por ahí vas sí, haciendo. Pero volvemos al punto uno. Aquí de lo que se trata y de lo que nos une a nosotros como consumidores es probar, ¿no? Probar y claro, ver a qué sabe, qué experiencias te saben, ¿no? claro, Y sobre todo sí. si lo haces en compañía de un amigo, de otra persona, Ujú. lo hace inolvidable, ¿no? O sea, hay catas que yo he tenido Absolutamente, oportunidad claro, de hacer que nunca se me van a olvidar por cómo, dónde estaba y con quién estaba. claro. Mira, eso responde un poco como cuando a mí me preguntan cuál es el mejor vino que te has tomado. Digo, responde más a la ocasión que al contenido de la botella en sí. Responde más a todo lo que vives como experiencia en torno a, ¿no? Voy a hacer un listado de todas esas similitudes para detenernos solo en algunas. Aparte del terruño, por supuesto, ambos tienen procesos. La selección en ambos es importantísima, la calidad de la uva, la calidad del café. Entonces, ambos tienen procesos de selección, tiempos de cosecha, momentos que ya se han determinado que son óptimos para eso. Eh, la catación, ambos son productos muy de ocasión, de ser catados, de generar un espacio y un proceso y una metodología para ser catados. Una que me encanta y es, ambos productos tienen cultores, tienen apasionados por el tema, enos aquí, tú y yo, dedicados a esto que nos apasiona. Entonces, ambos productos, insisto, no es por hacerle bullying, pero no hay esto para el jugo de naranja, menos para el jugo de guayaba, ¿no? Eso no hay esos apasionados y pues reconocimiento mundial y responden también a estilos, ¿no? En el caso del vino, estamos claros en que hay un estilo viejo mundo, un estilo nuevo mundo y también ciertas innovaciones, estilos más gusto Robert Parker, un poco más de madera o menos madera, que esa es la nueva tendencia. Entonces empiezan a responder a estilos, que es un poco también lo que tú nos has contado acá, pero en particular en el café, que tal vez esto es algo que ya los tiene aburridos a los que se dedican al café, que sea una constante en el tema y es la influencia italiana en el café, o sea, ese estilo italiano, pues uno va y pide un macchiato, un doppio, un lungo, no un mocachino,
un capuchino. Ese es el lenguaje en el que incluso en Colombia, que somos productores de café, pues pedimos un café. Entonces, también responde a ese estilo. ¿Te aburre el tema de que todo sea italianizado? No, no, fíjate que yo creo que el café ha tenido diferentes etapas y cada una ha sido muy importante. Incluso todavía hay gente, de verdad, eso me sorprende mucho, que cree que Italia produce café, por ejemplo, ¿no? O Sí. sea, porque te dicen, es café italiano. El otro día alguien de Europa me mandaba una propuesta de negocios como para tratar de convencerme Sí. para que hiciéramos negocios y me dicen, no, y además tú sabes que es café italiano y no hay nada mejor que café italiano. Entonces yo no hallaba cómo sacarlo de ese prejuicio. Y Sí. digamos, en Italia, y a los italianos le debemos mucho, por ejemplo, yo no conozco los antecedentes y pronto voy a tener charlas con amigos venezolanos, pero Venezuela tiene una inmigración italiana muy fuerte y Muy ellos, importante, y sí. tú puedes ver en Caracas unas máquinas antiguas, preciosas, funcionando, ¿no? Que las Ujú. trajeron, no sé, o la fueron a buscar en los años 50 o en los años 40 Sí. y ellos fueron los grandes impulsores del café. De hecho, Sí. de ahí viene el famoso, digamos, de dónde salió el nombre del café americano. Pero Sí. la máquina expreso, de café expreso, que es la máquina que conocemos para hacer capuchinos, porque todas Sí. esas cosas que nosotros llamamos preparados con leche tienen la base de un espresso y se le Sí. agrega leche en diferentes cantidades y eso te Sí. sale una Sí. u otra bebida. Sí. Pues yo creo que no se ha superado y yo creo que no debería superarse. Sí, no es Aquí, por necesario. ejemplo, hay un comentario rapidito que en los campeonatos mundiales de baristas hay 3 bebidas que tienes que preparar para competir y siempre tienes que preparar las mismas 3. Tú llevas tu café competidor, pero tienes que preparar un espresso, un preparado con leche y una bebida original, donde tú agarras Sí. ese mismo espresso y le agregas pues, magia, ¿no? Le pones y ahí Sí. empiezas a agregar otro tipo de productos. Y esas son las bebidas con las que compiten. Entonces, es muy diferente, por ejemplo, en el café de especialidad, las catas se Ujú. hacen directo, es Claro. café infusionado con agua y el extracto es el resultado Sí. del perfil que vamos a probar. Entonces, sí, Ujú. incluso en estos días alguien me hablaba de un tueste o lo que llaman tostión en Colombia, estilo Sí. vienés. Y entonces yo pensé, yo dije, cuando alguien maneja esa terminología, tú sabes más o menos en qué etapa está de la evolución del Sí. café, ¿no? Entonces, para Sí. mí, en conclusión, creo que todo es positivo. Lo más importante que tiene que haber es un reconocimiento que el café no es una fruta que sale sola en el campo, ¿sabes? Que se cae, Sí. así como el mango, Sí. por ejemplo. No, hay que. Ajá. Pero sino que Sí. alguien la cuida, que alguien vigila, que alguien la selecciona, la Mm. procesa. Igual que el vino, eso no es una cosa de que tú vas a los matorrales y te traes el vino y lo sacas, ¿no? Porque Ok, sí, claramente. o sea, son frutas delicadas que requieren de cuidado y que detrás de ese Absoluto proceso cuidado. hay Sí. una persona, y más que una persona, hay una familia que cuidó. Sí. Cuando la próxima vez que alguien se tome un café, volteen a ver, así como cuando la película Entre Copas, cuando Sí. Maya le Seinfeld. comentaba, cada vez que que me tomo una copa de vino, pienso en qué estaba pensando el que cortó esta fruta, qué estaba pasando en su Sí. vida cuando la procesó, ¿sabes? Cuando la embotelló. Es igual en café, es igual. Claro, absolutamente, por supuesto. Es igual. Y una cosa que tiene similitud también para cerrar este tema de similitud es la Saludos. nariz, la nariz de Jean Lenoir, que fue creador de esos frasquitos con perfiles aromáticos que conseguimos en el vino y que fue el mismo creador para la nariz del café. Entonces tenemos a este personaje detrás que se dio a la tarea de poner esencias en frascos con la selección de aquellos perfiles aromáticos del mundo del vino y también del mundo del café. Así que No, similitudes. no, y Ujú. sabes una cosa, Jean Lenoir efectivamente tiene estos frasquitos y eso es uno de los exámenes en mis colegas catadores y esos Sí, frasquitos a veces huelen exactamente como tú sí, practicaste en tu casa, pero en el sí, momento del examen de repente no huelen igual.
Y aún así tú ¿Sabes tienes por que, qué? no sé, La distorsión está en la ansiedad que tienes como examinado, es esa, y hay una ¿no? cosa que pasa mucho, que eso lo aprendes Sí. cuando empiezas a hacer los Ujú. exámenes y ya empiezas a obtener experiencia. Tú bien sabes que la capacidad sensorial de una persona se puede cansar, ¿no? Claro. Entonces, si tú Sí, le das, llega un momento que no hueles nada, sí, ¿no? Que te sabe a todo. absolutamente. Y Absolutamente. muchas El bulbo veces digestivo yo, hay que permitir que se limpie, hay que dejarlo descansar, hay que se haré, y el paladar también. pero este señor, Hablemos, Jean Lenoir, sí sí, sí, hizo digamos, es una composición química que te da perfiles sí, que vas a encontrar. Se habla de que el café tiene más de 1500 descriptores aromáticos. No quiero ponerme a competir aquí, pero vino tenía más o menos la mitad, de los cuales del café solo hay identificados 800 y piquito. O sea, alguien dice, mira, claro, hay 700 descriptores más, pero sí. no sabemos a qué ponerle, qué nombre tiene. Ok, Pero ¿qué decir? es toda Ajá. una ciencia y hay muchos especialistas y este obviamente es un señor que ha hecho estos kits que se pueden comprar, porque también tiene de Sí, whisky y también tiene sí, de defectos de vino. también Yo no sé tiene si hay de defectos de ron, vino. Sí. pero Pues mira, digamos, yo lo que tengo es, yo no tengo, yo lo que tengo es este cuadro que está atrás con solo 54, pero el cuadro está bonito, así que del vino, ¿no? Ese cuadro que está atrás, del el vino. café tiene, el kit tiene 36 aromas y tú tienes Sí, que aprenderte los 36 para pasar los exámenes, por ejemplo. claro. Pero es que pero ¿qué más hay que hacer, no? Si no es, Sí, si no es dedicarse eso a acostumbrar la nariz. yo creo que es un tema, y en eso tú me has enseñado Ujú. mucho, es un tema de reentrenarte, ¿no? Es un tema de estar Sí, consciente de tus de sentidos, lo que porque pasa. nosotros tenemos todo el tiempo, estamos expuestos a aromas y a olores, Sí. pero no los llevamos a la memoria gustativa. No hacemos Eh, conciencia de ellos, claro. Cuando yo estoy catando un vino o le digo a mis alumnos que fuerza en los sentidos, realmente lo hacen de manera increíble porque prontamente cogen la práctica para hacerlo, pero por supuesto no le queda más fácil escribir fresa, mora y si acaso pimentón que ir por ahí diciendo huele a lirios, huele a flor de azar, sí, sí, huele sí. a violeta. Eso cuando tenemos claro, uno tiene más claro la rosa, digamos, pero los descriptores florales son bastante más difíciles y hace parte de eso, que ahorita las catas son parecidas, pues sí, ambos son susceptibles de ser catados. En ambos sí, por supuesto, tenemos que retar los sentidos, hacer conciencia de lo que pasa por los sentidos y empezar a crear una memoria olfativa y gustativa de aquello que estamos consumiendo al margen de calificar bueno o malo, porque al margen de calificar si hay defecto o no, es qué es lo que estoy sintiendo para poder decir, claro, el merlot tiene una tipicidad que siempre me sabe a, el Riesling siempre me sabe a, el Chardonnay siempre me sabe a tal cosa. Eso es lo que uno tiene que pensar a hacer con estos productos. En cuanto a la cata de vinos, ¿cómo se hace una cata de vinos? Es tomar la copa de cristal, por favor, pues prioridad para que la cata sea lo más correcta posible. Copa de cristal, transparente, sin tallas, sin colores, se pone 45 grados hacia afuera de nosotros y a través del cristal vemos el líquido. Esa es la primera fase, la fase visual. La segunda fase, que es la olfativa, tiene dos tiempos, que es sin agitar la copa. Aquí tengo un vaso, pero sin agitar la copa. Cierro los ojos, meto la nariz en la copa y tomo los aromas que hay ahí, me detengo a analizarlos y empiezo a escribirlos. Después giro la copa, entonces ahí para hacer la segunda nariz, giro la copa para permitir que en el líquido entre el oxígeno, salgan más aromas, entonces la segunda nariz va a tener no solo más aromas, sino más potenciados los de la primera nariz. Y el tercer tiempo es la parte gustativa, entonces ya lo pongo en el paladar y en el paladar voy a identificar, aparte de la termocepción, aparte de la temperatura, que eso es uno de los sentidos, la termocepción, aparte de la temperatura, aparte del sabor, saber si está dulce, ácido, amargo, bueno, todo lo que puedo escribir en sabores y qué descriptores de esos sabores. Sí, me sabe a madera, me sabe a mora.
Lo otro es la parte también táctil. ¿En qué parte, en qué zona de la boca lo siento? Si hay astringencia, ¿en dónde me jala el vino? Si lo siento aquí en la entrada, si lo siento más en el retrogusto. Entonces, todo eso hace parte de definir la cata, pero básicamente es vista, olfato y gusto. Y en el gusto, pues despliega un poco más, Tú interviene sabes que en también la eso parte. yo creo que siempre ha habido más facilidad. Creo que hay que trabajar un poquito más en ver, en redescubrir la forma de que un consumidor de café pueda catar un café con menos complejidad que en lo que se hace ahora. Y no me refiero a la complejidad Sí, de, sino es un tema de tiempo que tristemente sí, muchas veces creemos que no tenemos, pero sí, yo siempre digo, el que quiere un café rápido que se vaya a Starbucks, pero el café tiene un ritual sí, y claro. es un proceso. En Bogotá, para los bogotanos, por ejemplo, hay un lugar en Usaquén que se llama Catación Pública, donde creo que puedes tener oportunidad de catar. Sí, Hay una parte absolutamente, los importante conozco, sí. en el café que es el perfil aromático que se hace en seco, es decir, antes de Claro, infusionarlo. claro. Y el barista, después de que Ujú, primero el café debe molerse en 15 sí, minutos antes de que te lo vas a tomar, porque si no, ya estás sí. perdiendo perfiles aromáticos ahí. Pues la próxima vez que vengas a Colombia, ya te lo había anunciado, que tengo unos grandes amigos que también hacen mucho este ejercicio de los live, Café San Alberto, son expertísimos, tienen un café excepcional y ojalá tengan la oportunidad de hacer un bautizo cafetero con ellos, que yo he tenido más de una oportunidad, y hacen eso, nos ponen a los consumidores a aproximarnos, pero así, diseccionando el producto, entendiendo el producto, los ácidos, los amargos, el perfil aromático, con delantalcito, con notas de cata y todo. Es fantástico lo que hacen en Sí, Café San Alberto. ¿Eh? siempre se puede, siempre, nunca, eso es una cosa que siempre se puede tener la oportunidad de catar café, Sí. más que de degustar, porque solo cuando es infusión Ujú. de agua más café, entonces ya solo lo estamos, digamos, degustando, que ya vamos en la segunda parte, pero la parte Sí, aromática también se puede percibir recién infusionado el café claro. y después ya viene, por ejemplo, en un protocolo de cata hay 10 elementos que se valoran para poder calificar un Sí, café. En la mayoría, en otro protocolo hay 7, pero sí, básicamente lo que evaluamos es el cuerpo, que parece mentira, pero existe desde la sí, claro. sedosidad hasta un cuerpo muy liviano en una taza de café y podemos medirlo Sí, desde que es parecido a un té hasta que puede tener viscosidad o textura, sobre todo los naturales. sí. También estamos evaluando el retrogusto, que es una cosa que pasa en vino. Estamos También, evaluando sí. el dulzor, lo que yo te decía al principio, que yo me Sí, dejé el hábito del azúcar mucho antes de empezar a catar café, pero sí. ahora cuando catas café puedes identificar el azúcar que tiene la fruta, ¿no? Claro, Y eso es importante. claro. La acidez es una cosa, las acidez muchas veces las podemos interpretar como el limón, ¿no? Pero pensemos Sí, sí, en una sí. mandarina Sí, dulce, sí, tiene acidez dulce, absolutamente. en una naranja muy Sí. dulce, en una piña muy dulce, en una manzana, que es un tipo de acidez muy particular, que bueno, es la tartárica La que también, maloláctica, es sí, la málica, es la acidez málica, que es la acidez de la manzana y que está tan presente en los vinos y que queremos menguarla un poco y convertirla en maloláctica, ¿no? O sea, ponerla un poco láctea, esa acidez y pues eso está, también forma parte del proceso de sí, catación en el café claro, y al final es el ensamblaje, es decir, con la acidez, con el dulzor, con el cuerpo, con el ujú, retrogusto, cómo dialoga esa taza, cómo te habla a ti cuando estás sí, tomando tu café, ¿no? Entonces, yo y también ahí, digo eso. Ujú. sí, claro, Sí, una que copa es de un vino, diálogo de uno a uno. Con la sí, copa sí, es sí. un diálogo. Me dicen, ¿y cuánto tiempo agitar la copa? Digo, es un diálogo de uno a uno con la copa. La misma copa te va diciendo si dejarla quieta o seguirla revolviendo, Lo único ¿no? es que no le hable, que no le va a contestar. Déjala calladita. Eso. Ale, sí, entonces un poco eso, ambos son susceptibles de ser catados, los pasos varían un poco, por supuesto hay catas técnicas y hay catas más lúdicas, ¿no? Y siempre hay una situación de comparación entre un producto y otro, ¿no? Hay
uno cata el producto, si uno tiene un único producto, pues lo cata y lo entiende y lo mide contra la descripción del producto. En mi caso será contra la etiqueta, en tu caso será contra el empaque, ver que sí se parezca a lo que está anunciado en el empaque, ¿no? Y si no, pues cata comparativa. Y ahora hablemos, Ale, porque ya nos quedan 15 minutos, entonces aquí todavía nos quedan unos temitas entre el tintero. Diferencias, porque ya hemos hablado de muchas similitudes que hay que de verdad bastante, las diferencias y la principal, que también es importantísimo para el vino, que digo es cuestión de latitud, son las latitudes bien distintas, porque el vino necesitamos latitudes 35 hacia arriba o sur, 35 hacia arriba norte, 75, 40, más o menos 30, 40, digamos, para que nos alcance también a entrar ahí Baja California, ¿no? Y hacia Sí. el sur también, o sea, necesitamos latitudes que tengan 4 estaciones para producir vino consistentemente, ¿no? Ahorita hablamos un poco brevemente sobre las industrias de producción de cada país y por supuesto el café es de otra latitud. Colombia no es propiamente un productor de vino, ahorita les digo brevemente por qué, pero no tengo que volver a explicar por qué sí somos reconocidísimos como productor de café y es latitud, estamos situados en la latitud que corresponde para producir café. Otra diferencia, el tipo de planta, por supuesto, los tiempos de recolección del fruto y también el proceso, ¿no? Pero entonces, la latitud de tus cafés, Mira, ¿qué mira, pasa ahí con la situación geográfica? digamos, si tenemos el planeta, tenemos la franja de vino arriba y la franja de vino abajo, ¿correcto? Sí, La sí, franja de en medio, la gorda que nos queda en el medio, que es básicamente del trópico de Cáncer al trópico de Capricornio, sí, todo eso es café, sí, ¿no? todo Y eso es café, va, sí, es más o menos a 23 grados al norte y 23 grados al sur. Eh, sí, nuevamente con los cambios climáticos desfavorables, porque en su mayoría son desfavorables, va a haber lugares donde llueva más que antes o donde haya sol sí, más que antes o donde haya más sequía que antes, o donde llueva cuando sí, no debía llover. Y eso va a cambiar, yo creo que va a reacomodar mucho, sí, digamos, la producción, no solo de café, sino de vino también. En vino sí es importante, y como todas las plantas, la amplitud térmica en algunas veces, porque la planta eso, tiene, ujú, si aprende a desarrollarse para respirar mejor, genera un ujú, fruto con mayor densidad y obviamente con mejores atributos. Eso pasa ujú. mucho también porque hay variedades, entiendo, de vino que son mucho más delicadas. Por ejemplo, Oh, a mi la hermana le Pinot Noir. encanta Pinot Noir porque No, dice, Pinot Noir cuando ella es crece le intocable, cuesta ¿no? y llega, y cuando llega pues hay que celebrarlo porque lo logró, ¿no? Entonces, Sí. en el No, caso de no, pues, café hay plantas mucho más delicadas y hay otras claro, que crecen con mayor sí, confianza, sí, y es lo que se va valorando, pero sí, básicamente, fíjate, el sí, robusta crece más o menos sí. en altitudes bajas, hasta 600 metros sobre el nivel del mar, no necesita Ok. sombra, eso puede Ujú. crecer a sol pelado, y en cambio el arábica sí es más Sí, delicado. El claro. arábica es mucho más amigable con el ambiente porque necesita muchos árboles, Ujú. por ejemplo, propenso a tener a los pájaros eh, proliferando donde crece café, pero también Sí. si hay sombra, también puede Ujú. haber plaga y eso no siempre es recomendable. Pero en términos Claro. generales, yo creo que Ujú. sí, son plantas que con cuidado y bueno, el café más o menos se produce entre 6 y 8 meses después de la floración. Cada año Claro. en la mayoría de los países hay cosecha. Colombia tiene café casi todo el año, por ejemplo, por la ubicación que tiene. Ujú. Colombia básicamente tiene entre marzo y mayo y después en noviembre otra vez vuelven a cosechar. Claro. Los volúmenes varían y ahora a veces llueve, a veces no, pero Colombia es Claro. uno de los países privilegiados que puede tener café prácticamente todo el año. En México, por ejemplo, la cosecha se Ujú. acaba en abril, más o menos, empieza Sí, en diciembre y a sí, partir de abril pues se empieza a comercializar ese café que se cosechó, pero ya por ejemplo en octubre
ya Ujú. estás tomando los últimos cafés de la cosecha del año reciente y ya en noviembre, Sí. diciembre deberías estar probando cosas nuevas. Claro, pues esa es una de las grandes diferencias, porque en vino lo que necesitamos y queremos es que sea solo una cosecha, es decir, en vino es una sola cosecha, el momento absolutamente propicio, más que eso, pues no. Y en Colombia se da una cosecha también creo que cada 8 meses, entonces a veces termina siendo como no una cosecha, más de una cosecha al año. Parte de la calidad del vino es que sea eso, una sola cosecha y que sufra para poder lograr esa única cosecha, ¿no? Entonces el momento de cosecha es distinto al momento de cosecha de café y se recoge, pues se recogen los racimos cuando ya están, que en el café es la que esté rojita, es todo el conjunto de la rama no madura al mismo tiempo, ¿no? Entonces se escoge la que esté rojita y después vuelve y se repasa y después vuelve y se repasa. ¿Es Sí, cierto? eso es una de las cosas que todavía estamos aprendiendo en los países Sí, productores a tener esta selectividad y sí, digamos, se elige lo que se llama una colorimetría, es decir, qué tan madura quieres la fruta, porque muy claro, madura tampoco es recomendable, pero ese es las decisiones que se toman en campo en el momento de la cosecha, pero como tú bien sí, dices, en una planta pues puede madurar la fruta en la misma planta a lo largo de 2 semanas tal vez. Entonces tienes claro, que volver a la zona. Sin embargo, hay mucha gente que está siendo muy juiciosa, muy cuidadosa para poder sí, seleccionar por lotes y por fechas sí, y sabe, por ejemplo, de la misma claro, planta, tú puedes obtener dos sí, lotes diferentes y el resultado sí, es completamente distinto. Entonces, claro, siempre va a variar, pero eso es el cuidado y eso es lo que hace que se llame ahora comúnmente a los cafés de especialidad como cafés diferenciados, que no es como sí, antes o no es un café comercial que pues agarras a la planta y prácticamente ujú, como la exprimes y metes en esa tolva todo lo que entre verde, rojo, o sí, sea, no, entonces ajá, el resultado obviamente no es deficiente, ¿no? Entonces en el café de claro, especialidad tienes un proceso de selección que por finalmente supuesto. impacta el resultado sensorial en la taza. Sí, absolutamente. Absolutamente. El proceso de selección también en la industria del vino, pero claro, ahí entre las diferencias está ese momento de cosecha. Procesos, pues también hay diferencias en el proceso. Ahorita ya no nos da tiempo para entrar en las particularidades de la diferencia del proceso. Nos quedan 5 minutos, pero para hablar de... Estamos en Zoom. en Zoom Nos no va a pagado, cortar, nos así va a que sacar. en Zoom no pagado, así que No, se no, nos pero da corta. para otra charla otro día, con mucho gusto, No, claro. si da para Sí, charlas sí, específicas de alargarnos en sí. cada tema. No, un poco de eso, fíjate, hablando al comienzo de que a cada cual lo suyo, pues a Colombia, dejémosle el café, que somos un gran y reconocido productor de café. La primera denominación de origen de Colombia, que hoy en día llevamos como en 27 denominaciones de origen, la primera denominación de origen que tuvo Colombia fue en 2005, así que ese es nuestro producto. El vino no es un producto colombiano. Hay viñedos que yo llamo viñedos de exhibición, si los cuento con la mano, hay 12, algo en el Valle del Cauca, algo en Villa de Leyva, algo en Tolima y Huila, los conozco, tengo el gusto de conocerlos, proyectos muy interesantes, pues bien logrados, consistentes, con un enólogo que está a la cabeza de esos en el de Tolima y Huila, que es John Eduard Franco, tengo la suerte de conocer los viñedos del... Sin embargo, Colombia no es un país productor de vinos, insisto, hay algunas muestras. México sí tiene una tradición de 400 años, no es un país tan reconocido para la producción de vinos como muchos otros, pero sí, México tiene alrededor de 230 bodegas, bastante más a la parte norte, y el epicentro, para darte más espacio a ti de hablar de cafés, el epicentro de producción claramente es Baja California, el Valle de Guadalupe. Ahí es donde más se lucen los vinos de México, con variedades muy francesas, Cabernet, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc, o sea, es muy dentro del prototipo común que conocemos de los vinos. Una cosa a la que le tienen que apuntar los países que no son tan reconocidos productores, y México está en esa labor, es la relación calidad-precio, ¿no?
que pueden lograr vinos que si no están, que si están costosos y mira, no me supo tan rico, pues para eso me tomo uno que lo resuelve siempre, Chile, por ejemplo, ¿no? Pero México pues está en esa tarea y otra cosa que hace diferencia para que uno diga que es que la industria existe y es consistente, es que México tiene un Consejo Mexicano de Vitivinicultura, es decir, hay una industria reconocida, consistente y con trayectoria en tema de vinos, aunque no sea tan reconocida como otros países productores de vino. En cuanto a café, Ale, ya nos quedan los 5 últimos minutos, pero antes de eso, antes de que Prometo. terminemos con tu parte del café, yo sí quiero que le cuentes a la gente, darte ese espacio antes de en dónde podemos conseguir más información sobre tu tema de café, en dónde podemos verte más en tu información. Claro, con mucho gusto. Fíjate, Colombia es un gran productor de café. Y ahora les cuento, un amigo recientemente estaba hablando con un colega colombiano que me decía, antes a los colombianos pues nos decían que teníamos buen café, pero todo era de exportación. Ahora el colombiano está aprendiendo, y fíjate, está aprendiendo. Tercer productor mundial de café, está aprendiendo a valorar su café y a tomarlo. Que no es lo mismo que tú Sí, digas, ah, tengo buen café, a decir, ah, están estas categorías de café que puedo disfrutar. sí. México está alrededor del puesto número 14 o 15 como productor mundial de café. Yo pienso que Colombia tiene mejor desarrollo en infraestructura, en formación, incluso tienen una variedad propia que es Castillo, que compite muy bien Ujú. en perfil sensorial. En términos de vino, sí, México fíjate que es muy costoso, tú comentabas efectivamente porque el 50% de lo que se paga por una botella de vino son impuestos. Es una industria muy castigada donde Sí, sí, o sea, la mitad de la botella va al erario público y de ahí no sabemos a sí, dónde va. Pero también México tiene sí. un perfil, un varietal que es el Nebbiolo italiano. Se cree que aquí en Fantástico. México es la segunda superficie en el planeta donde hay más Nebbiolo después de Italia Después de Italia. Ujú. y se producen De muy Italia. Sobre interesantes todo en perfiles. Sonora. En Sonora es Sí, donde más hay Nebbiolo, sí. Ujú, entonces, café, sí, Colombia, yo ujú, tuve la oportunidad de volver, hice un viaje de estudio en el Quindío y siempre creo que quiero volver a muchas otras regiones de Colombia para seguir aprendiendo. Hay un proceso mucho más estructurado, mejor formado sí, por la cantidad de producto que existe. México es un trabajo mucho más solitario. Digamos, en México se calcula que sí, hay aproximadamente 500,000 productores y todos son pequeños sí. productores, ninguno pasa de 10 hectáreas en el tema de café y creo que esto es un tema generalizado en Centroamérica, México y probablemente otras regiones de Latinoamérica. Las familias productoras de café están Ale, pasándola mal, pues de trabajo. claro. Pero hay muchas cosas por hacer. Yo justamente Sí, les quería invitar. Este sábado hago un sí. Sí, lanzamiento ya nos queda el último minuto. de un canal en YouTube que se llama Conocedor de Café. El enlace está en mi perfil y mi primer Perfecto. invitado es un catador del Quindío y vamos a hablar de café colombiano, de café de especialidad y Fantástico. de café mexicano también. Fantástico. Yo ahorita cuando suba este video a mi Instagram, pongo dónde te pueden conseguir para que sigamos y qué bueno que tienes este invitado. Así que Ale, pues te Pero se agradezco aprende mucho más bebiendo como vino, igual, o sea, bebiendo vino y café. pueden leer los libros, pero no hay nada como bebérselo, ¿no? O sea, eso aplica Bueno, para mezcal, para tequila, para café y vino. absolutamente, así es. Ale, pues ahorita antes de que nos quedemos hablando solos, te agradezco mucho haberme acompañado. Abramos más espacios de estos, ampliemos el tema y qué rico, pues pasar una tarde hablando de cafés y vinos, ¿no? Esos buenos Sí, sí. compañeros, Muchas ¿no? gracias a ti por la invitación. Y bueno, Sí. los que se lo perdieron en vivo todo, pueden verlo ya en el canal de Ujú. Cata. Ahí ya van a postear toda la conversación En grabada. catas de Y cata. también Ujú. que nos comenten. Y saludos a todos los amigos que se unieron, que mandaron saludos. No hubo tiempo de saludarlos a todos, pero Sí, encantado de la vida de verlos. exactamente, no hubo tiempo de saludarlos a todos, pero bueno, siempre gracias y gracias a todos los que nos acompañaron y ya nos veremos prontamente, o por allá o por Seguro. acá, nos veremos prontamente. Gracias, Cata. Listo. Feliz tarde. Gracias, gracias a ti, Ale. Chao, chao.